¿Qué tal? Muy buenas tardes. Asociaciones de mujeres, colectivos vecinales, ayuntamientos, todos se preparan ya para participar este fin de semana en Madrid en una gran manifestación. Es la marcha que va a pedir que la violencia de género se convierta en cuestión de Estado. Hoy, una jueza de Vigo ha hablado alto y claro. No dan abasto y la protección policial a las víctimas es una anécdota. Por guardia custodio pueden llevar hasta 100 órdenes de protección cada uno. No hay suficientes equipos psicosociales, no hay suficientes médicos forenses adscritos de manera exclusiva y perentoria para cada una de las necesidades. A veces realizamos una labor de adivinación, de adivinar qué puede estar detrás de ese conflicto que se plantea. Así de claro habla Paz Filgueira y lo hace como responsable del juzgado de violencia de género en Vigo, una ciudad donde han tenido que lamentar 3 víctimas mortales en las últimas semanas. Pide refuerzos para la justicia, pero también para la policía. En Vigo solo hay un agente para proteger a más de 80 maltratadas. Esta jueza pide además otro magistrado de refuerzo para gestionar lo que denomina como una oleada de casos brutales. Es viernes 6 de noviembre, así empieza Más que Contar. Canailla, cangrejo americano, black bass y el último, picudo rojo. Puede que estos nombres no les suenen a nada, pero son solo algunas de las especies invasoras que amenazan los ecosistemas gallegos. Pueden parecer una anécdota, pero se trata de uno de los grandes problemas medioambientales de los últimos tiempos. Galicia es, por su clima, una de las zonas más propensas a la proliferación de especies invasoras. En el sur de la provincia de Pontevedra, el avance del picudo rojo se ha convertido en un problema grave que obliga a la tala masiva de palmeras. Otra especie cuya expansión es preocupante es esta, el plumacho o hierba de la pampa, que llegó de Argentina hace décadas como planta ornamental. En los próximos minutos les vamos a contar cómo estas especies afectan a la fauna y a la flora autóctonas, pero en este 6 de noviembre hay también muchos más argumentos. Lucía Vidal, buenas tardes. Buenas tardes. Empezando por Lugo, estábamos pendientes del futuro del alcalde de Becerrea en la Diputación, de Manuel Martínez. Pues bien, el PSDG lo expulsará. Hoy, desde su partido, han vuelto a insistir en que actúa como un tránsfuga y que está dificultando el gobierno del bipartito al votar con el PP. Aseguran que ya no se fían de él. Claro que es lo mismo que dice él de su partido, que Besteiro no ha estado a la altura de las circunstancias y que está recibiendo navajazos desde dentro del PSDG. Creo que el Partido Socialista y sus dirigentes no estuvieron a la altura, ni están cada día más a la altura de las circunstancias, visto lo que salió ayer. Estoy sufriendo una cura de desintoxicación de partiditis, que tenía mucho, porque si hay una camiseta sudada por el Partido Socialista en esta provincia, sin despreciar a nadie, creo que es la de Manolo Martínez. Muy bien. ¿Sí? Más confusión en torno a la candidatura de Unidad Gallega por si hubiese poca. Ahora el líder de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que el nombre de la formación violeta, es decir, Podemos, aparecerá en las papeletas gallegas. Y también su logo, incógnita a despejar, a unas horas de que se registre la marca. Todo hace indicar que pivotará en torno a la palabra marea y que sus integrantes serán Esquerda Unida, Podemos y Anova con las mareas y el encontro. Se caen finalmente Cerna y Equo. Vai ser un nome común que é aceptado por todo o mundo, donde non apareza prioridade de ninguna forza política. En Galicia el logo y el nombre de Podemos estará en el nombre y en la papeleta también. Hace 2 días que se conocía que formaría parte de la lista de Podemos y hoy ha llegado su destitución. El Gobierno ha cesado a José Julio Rodríguez, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, por pérdida de confianza y falta de idoneidad.
El mitad orensano es una de las apuestas de Pablo Iglesias para las generales. La vicepresidenta del Ejecutivo ha asegurado hoy que las manifestaciones que ha realizado siendo militar en la reserva entrañan un incumplimiento de la neutralidad política que se le exige al ejército. Julio Rodríguez ha mostrado su sorpresa a través de las redes sociales, asegurando que se están utilizando las instituciones con fines electoralistas. Él mismo asegura solicitó el pase a la reserva la semana pasada. Cada día los gallegos pagamos 100.000 euros en concepto de multas de tráfico, la mayoría por sobrepasar la velocidad permitida, como ha hecho un joven vecino de Porto Dosón circulando a 205 por un tramo limitado a 100. Fue cazado en el corredor Santiago-Noia, a la altura de Rois, y como fue imposible perseguirlo, la Guardia Civil envió a sus agentes al instituto donde estudia. El chico les dijo que había ido un poco rápido porque tenía un examen. Hoy repasaremos los motivos más frecuentes de sanción en la carretera y las cuantías de las temidas multas. ¿Y a usted le han pillado alguna vez cometiendo alguna infracción al volante? Unas pocas, Ya me fastidiaron bastante puntos, cogiéndome radar. 4 puntos. ¿Por qué? Por exceso de velocidad. Fueron como 3 a la vez, todas viajando. Velocidad y otra por aparcamiento. Iba hablando por el móvil. Morones y zamoranos siguen sin llevarse bien pese a las medidas decretadas por algunos ayuntamientos que directamente han ordenado la suspensión de los mercadillos por cuestión de seguridad. Los dos colectivos de ambulantes han vuelto a enzarzarse en una pelea, esta vez en Redondela. No hubo detenciones, pero la policía identificó a 40 personas. Se incautaron palos y barras de hierro. En el caso de Bouzas y Coia, las ferias se han cancelado de forma indefinida para disgusto de muchos feriantes que sostienen que es su única fuente de ingresos. El pasado 21 de octubre la tensión subió de tal forma que se produjo un tiroteo con un herido de bala. La que ven se está convirtiendo en una imagen habitual en el sur de Galicia. Operarios talando palmeras, uno de los árboles decorativos más habituales en esta zona de la comunidad. La palmera es en sí una especie exótica, pero no invasora. El problema es que estos árboles están sufriendo una plaga, la plaga del picudo rojo. Sus efectos están obligando al concello a ejecutar un plan de choque porque el picudo rojo destruye las palmeras por completo. En los últimos días la tala ha sido masiva en la zona de Pereiró, pero se está repitiendo por los barrios de toda la ciudad. Los efectos del picudo rojo están de plena actualidad, pero hay otras especies invasoras cuya expansión es más silenciosa, pero no por ello menos grave. Por ejemplo, la llamada hierba de la pampa, una planta que llegó de Sudamérica para decorar casas y jardines, pero que se ha convertido en un problema medioambiental. Se llama picudo rojo. Llegó a nuestro país en los años 90 procedente de Asia. Su plato preferido son las palmeras. Lo que hacen realmente es alimentarse de la parte más tierna de la palmera. Es un insecto voraz, veloz en su reproducción y volador. Y una vez que ataca una palmera y muere esa palmera, el bicho se va reproduciendo, va a otras palmeras. Esta es la consecuencia, la tala masiva de palmeras en el sur de la provincia de Pontevedra. Hablamos ya de una plaga. Que ahora ya está muy avanzada y cada vez es más difícil. Si no se actúa con mucha rapidez y eficacia, realmente quedaremos, pienso que sin palmeras en un plazo breve de tiempo. Rápidas en su expansión y letales para su entorno son dos características comunes a todas las especies invasoras, aunque tengan un aspecto inocente, como la llamada hierba de la pampa. Cada uno de estos plumachos tiene unas 1000 semillas. Cuando son agitados, por ejemplo por el viento, se liberan con una capacidad de expansión que cubre un radio de hasta 5 kilómetros. Colonizan especialmente terrenos desprotegidos, donde se eliminó la vegetación autóctona, por ejemplo, para hacer obras, como en los polígonos industriales. Llegó a España como planta decorativa. La ignorancia y la imprudencia alimentaron su propagación. Que foi cando veo a primeira autopista, que foi a planta que se utilizou na medianera porque unha planta que medraba moi rápido, tiña moito volumen, aparte de que desplaza outras especies que poden ser propias de aquí. Cando entra nun campo de cultivo, se logo se quixera volver a poñer ese campo a cultivar, sería moitísimo máis caro. Esta asociación pone en marcha proyectos para su erradicación, nada sencilla. Combinamos a roza e a eliminación da parte aérea
cun posterior tratamento químico. Tardaríamos 2 meses en eliminar esta planta. El coste también es elevado, 2.500 euros por hectárea. Si somos capaces de erradicar las especies en el momento que aparecen, el coste económico es muy bajo, pero si esperamos a que se propaguen y se extiendan por el territorio, el coste económico va a ser muy elevado. Llaman a la implicación de las administraciones, también de los ciudadanos. Esta aplicación para móviles permite que cualquiera que encuentre una especie invasora informe de su localización. El objetivo final, elaborar un mapa completo que facilite su erradicación y control. Las especies invasoras pueden ser animales o plantas y aunque con muchas convivimos, incluso las tenemos delante, muy pocas veces somos conscientes de sus efectos negativos. Los expertos advierten de que estas especies se extienden cada vez más por el territorio gallego, constituyendo una seria amenaza para nuestro ecosistema. Les vamos a mostrar hoy unos cuantos ejemplos porque la verdad es que podrían ser más, Lucía. La lista sería infinita, de hecho, Gladys, pero hemos hecho una selección de algunas de las más populares y sobre todo de las que afectan más a Galicia, empezando por el cangrejo americano, también llamado cangrejo rojo, una especie que se introdujo en los ríos españoles en los años 60 con el fin de explotarlo para alimentación. También está presente en charcas y depósitos de agua. Para el ser humano su ingesta no supone ningún riesgo, pero es el responsable de una enfermedad llamada fanomicosis, un hongo que sí ha exterminado al cangrejo autóctono en la península ibérica. Dicen los expertos que cuando se instala no hay manera de sacarlo. Avispa asiática no necesita casi presentación a estas alturas, también llamada Vespa velutina, la asesina de las abejas, originaria del sureste asiático, entró en Europa por el puerto francés de Burdeos en 2004. Aquí fue detectada por primera vez en Guipúzcoa en el año 2010. Desde allí ha continuado su avance imparable. Si tenemos en cuenta que las abejas polinizan el 80% de plantas silvestres y cultivadas, los peligros que puede plantear si no se frena a tiempo podrían ser desastrosos, amenazando no solo al sector apícola, sino a toda la biodiversidad. Couza guatemalteca. Se ha detectado su presencia en comarcas del área de Ferrol. Fue identificada en Neda. Se trata de una polilla que pone los huevos en la patata. Las larvas se alimentan del tubérculo provocándole daños. Afortunadamente en estas zonas no hay grandes productores, sino cultivos domésticos. La Xunta ha tomado ya medidas para evitar una crisis como la que ha desencadenado la velutina. La de la patata es una de las plagas de mayor importancia económica en América Central y en países del sur del continente. El mapache, ese a priori simpático animal, está considerada la especie invasora perfecta. En la lista negra del Gobierno central y vendida como mascota, no es doméstico. Suelen ser abandonados cuando llegan a la edad adulta porque se vuelven agresivos, pero también pueden aparecer por fugas de zoológicos o sueltas intencionadas en granjas peleteras. Se reproducen con facilidad, se adaptan a los nuevos ecosistemas y comen cualquier cosa. Su presencia es una amenaza para la fauna endémica. También es nocivo para el ser humano porque puede transmitir enfermedades. Buzos de Ogrove emprendieron este pasado verano una campaña de recogida de canailla en aguas de la ría. La canailla pone sus huevos a entre 5 y 9 metros de profundidad. Entró de forma accidental a través de las importaciones de semillas de ostra para engorde de batea. Son muy voraces y se comen la producción de almeja de los bancos marisqueros. Cada ejemplar puede consumir entre 3 y 5 kilos al año. El mosquito tigre es el transmisor del virus del chikungunya, una enfermedad sin cura ni vacuna, vector también en la transmisión de otras dolencias como el dengue, la fiebre amarilla o el virus del Nilo. Apenas ha necesitado una década para colonizar buena parte de la costa mediterránea española y su expansión, que no se explica sin la ayuda del transporte de mercancías o personas por carretera, parece cuestión de tiempo. Está incluido en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Especie muy conocida para los amantes de la pesca, el black bass, deporte número 1 en Estados Unidos. Los más gordos, los ejemplares más grandes, prosperan en el embalse de Belesar, pero en general ya están presentes en todos los pantanos del Miño y el Sil. Alguien los soltó hace años en el tramo del río Mero, que desemboca en Cecebre. Llegan a medir medio metro y a pesar 3 kilos. Se adueñan de la comida que antes se repartían otros peces que ya estaban e incluso devoran huevos y alevines de especies autóctonas cuyas colonias merman día tras día.
El bisón americano es, junto con los gatos, uno de los responsables de la disminución del cormorán moñudo en las Islas Cíes, una especie protegida catalogada en peligro de extinción. Está por toda Galicia, agresivo carnívoro, ocupa muchos otros ecosistemas acuáticos y que puede transmitir enfermedades al bisón europeo. Lleva 40 años de expansión en nuestra comunidad tras ser introducido en granjas peleteras con algunas fugas masivas de ejemplares. Erradicarlo es una tarea casi imposible, así que el objetivo es mantenerlo en densidades bajas de población. De aspecto también amable, pero para nada inocente, la tortuga de Florida es otro ejemplo de cómo una especie invasora llega a nuestro territorio como mascota de compañía. Y claro, luego, cuando se suelta, se arma el Belén. Se alimenta de invertebrados y otros pequeños vertebrados, como anfibios, poniéndolos al borde de la desaparición. Así que ya saben, cuidado con los regalos que hacen. Ya ven, enumerarlas todas sería completamente imposible. Para que se hagan una idea, la presencia de especies invasoras es la segunda causa de pérdida de biodiversidad a escala global después de la destrucción del hábitat. Esta tarde nos acompaña en Más que Contar un experto en la materia. Él es Antón Lois, de Amigos da Terra. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antón, el primer error que cometemos es casi siempre comparar las especies exóticas con las invasoras, es decir, creer que todas las especies exóticas son invasoras, y esto es un error, ¿no? No, efectivamente, vivimos literalmente rodeados de especies exóticas. Algunas son fácilmente identificables, pero cuando pensamos en especies exóticas es muy fácil pensar en las acacias, en los eucaliptos. Pues cuando esta noche nos hagamos una tortilla, seguramente no nos imaginamos que la patata es una especie exótica, que el pimiento de Padrón es una especie exótica. El problema no son las especies exóticas, sino las especies que a su carácter de exótico añaden la característica de su potencial invasor. Estas son las que representan el problema, pero desde hace muchísimo tiempo las especies exóticas han ido migrando y moviéndose de continente a continente. En el caso del picudo rojo, que tanto está afectando esas palmeras en el sur de Galicia, estamos hablando de un insecto muy dañino. ¿Es uno de esos ejemplos que nos dicen que ya hemos llegado tarde? Demasiado tarde, y sobre todo es un ejemplo de manual de cómo no haber tomado las medidas a tiempo cuando la situación era abarcable, cuando se detectó por primera vez en el Baixo Niño, cuando las primeras palmeras afectadas abarcaban un ámbito geográfico muy pequeño. Bueno, pues la desidia, considerar que el problema no iría a mayores, confiar en que el invierno terminaría con ellos, supuso que en estos momentos, por lo menos en el ámbito geográfico del sur de la provincia de Pontevedra, salvo milagro poco probable, podemos dar por perdidas todas las palmeras. Es que sucede en muchas ocasiones que si no se coge a tiempo se convierten en auténticas colonias que ya no solo dañan, sino en muchos casos desplazan a especies que son 100% autóctonas. Claro, el problema fundamental de las especies invasoras, tanto de animales como de plantas, es que todas las especies tienen sus parásitos, sus plagas, sus elementos asociados, pero la naturaleza también tiene los mecanismos de control que hace que el concepto de plaga no exista. Esto es un diente de sierra. A veces aumentan las especies, los depredadores las controlan, luego se reducen, luego aumenten, pero el problema de las especies exóticas invasoras es que llegan a un sitio donde no tienen esos elementos naturales que los puedan controlar. Carecen de depredadores, carecen de enemigos naturales y sobre todo se encuentran, pues como en el caso del picudo, con un restaurante maravilloso a su entera disposición. Por lo tanto, cuando intentamos compensar de forma artificial la falta de estos depredadores naturales, generalmente ya es demasiado tarde. No sé si estás de acuerdo conmigo, Antón, en que uno de los casos que más sorprende son esos plumachos que tanto asociamos a las medianas de las autopistas, pero estamos hablando pues de una especie, en este caso arbórea, que ha estado mucho en nuestra vida, pero que es completamente letal. Hablamos de que cada uno de esos plumachos tiene 70.000 semillas que se expanden como lo que es, como una plaga, ¿no? Sí, deberíamos pensar que es una planta francamente bonita,
Ese fue el problema, que es muy bonita, que fue especialmente atractiva para utilizarla como planta ornamental, y deberíamos pensar que solo uno de esos plumeros, con más de 3.000 semillas, con una capacidad de dispersión por el viento que supera los 20 kilómetros, es un ejemplo de libro de cómo puede llegar a descontrolarse una especie. Y así como con los animales, es más sencillo que podamos intuir los problemas que pueden causar. Con las especies exóticas invasoras de plantas tenemos una cierta idea de que es algo estático, de que es algo que no tiene una capacidad de colonización muy grande. Bueno, pues que se lo digan a Cantabria, que en solo una mañana, intentando erradicar los plumeros de una zona muy concreta, recordemos, se dispersa por el viento miles y miles de semillas, las metieron en un camión abierto, agarraron de autovía y en una mañana consiguieron convertir un problema en un caos. Hablábamos antes, Antón, de que hay especies que desplazan concretamente hasta hacer casi desaparecer nuestras especies autóctonas. ¿Puede ser un ejemplo, por ejemplo, el cangrejo rojo o los bisones? Sí, sin duda. Además de que en general las especies siempre buscan eliminar su competencia más directa, las otras especies muy semejantes que comparten su nicho ecológico, además tienen el problema añadido de ser portadores de enfermedades. Para las especies originarias que llegan aquí están inmunizadas, pero son mortales para las especies autóctonas, y el caso del cangrejo de río, pues eso transmite una enfermedad que arrasa toda la población de cangrejo de río autóctono. El bisón americano, aparte de ser más territorial, más agresivo, más dominante que el bisón europeo, consigue desplazar completamente a las poblaciones de bisones europeos, y al final con lo que nos encontramos es con un ejemplo que es muy sencillo de entender. Pensemos que nosotros somos una especie invasora. Nosotros éramos portadores de la gripe. A nosotros la gripe nos suponía pasarnos una semana estornudando y con tembleques, pero nuestra gripe, cuando llegamos a América, arrasó absolutamente las poblaciones de los nativos americanos, que no tenían los mecanismos de defensa que teníamos nosotros para esa gripe. Antón, en el caso del bisón, podemos decir que lo raro es ahora encontrar alguno de los nuestros, de las especies autóctonas, ¿no? En estos momentos no hay ninguna duda, por lo menos en el caso concreto de Galicia, si alguien paseando por el monte o por cualquier zona periurbana se encuentra un bisón, no tiene ninguna duda, es un bisón americano. El bisón europeo en Galicia está extinguido. Y ahora que ya hemos diagnosticado que en muchos casos hemos llegado tarde, ¿cuál es la solución? ¿Cómo debemos comportarnos la administración? ¿Cómo debe contener plagas que pueden venir todavía, no? Es la magnífica pregunta. Fundamentalmente, ante todo, es la respuesta temprana. En el momento en que la primera especie, sea animal o sea vegetal, se detecta su presencia, cuando todavía es abarcable el ámbito geográfico donde se localiza, donde se pueden concentrar ahí todos los esfuerzos, hay que erradicarla inmediatamente. En el momento en que dejamos que se multiplique, que se extenga, que se convierta en plaga, en definitiva, las soluciones son tremendamente complicadas, y sobre todo no nos olvidemos de aplicar la política preventiva. Estamos hablando de las especies exóticas invasoras que ya están presentes en Galicia, pero no olvidemos un buen número de especies que nos están llamando a la puerta, que sabemos que en un plazo muy corto van a llegar. ¿Especies como cuáles, Antón? ¿Cuáles van a llegar aquí a las puertas de Galicia? Sería difícil hacer la apuesta de la lotería, pero yo apostaría porque el mosquito tigre probablemente el próximo verano es muy razonable pensar que ya se hará presente en Galicia. Ten en cuenta también que para muchas de estas especies también existía un factor limitante, que era el factor del clima. Fundamentalmente para muchas especies de insectos no sobrevivían a los inviernos, pero lamentablemente ese factor limitante del clima podemos irnos olvidando de él. Cuando hablamos del cambio climático y de las consecuencias directas de la incidencia del cambio climático,
esta es otra de esas piezas del puzzle que debemos añadir. Antón Lois, de Amigos da Terra, gracias por haber estado hoy en Más que Contar. Esperemos que estos sean unos problemas todavía que podamos contener. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros paramos tan solo unos minutos, quedan muchos argumentos que contar de este 6 de noviembre.